Hola, mi nombre es Carlos y hoy quiero contarles una historia increíble que mi abuela me narró. La contaré como si ella misma lo estuviera haciendo. Era el año 1972, tenía 18 años. En ese entonces, mi familia y yo, mi padre Manuel, mi madre Carmen, y mis dos hermanos Pablo y Andrés, nos mudamos a una finca en la frontera entre Durango y Zacatecas. No estaba demasiado lejos de la ciudad. Mi padre logró comprar la finca a un precio muy bajo porque el dueño anterior, ya anciano, decidió mudarse a una residencia de mayores. Al llegar, nos encontramos con algo bastante curioso: la casa tenía detalles de madera que no habíamos visto antes. Todas las puertas y ventanas tenían una cruz tallada en madera, tanto por dentro como por fuera. Eran detalles bastante bonitos, aunque nos parecieron algo extraños, no les dimos mucha importancia. Pensamos que tal vez el dueño anterior los había hecho solo por decoración. A mi madre le gustaron esos detalles, pensó que eran hermosos. A mí también me parecieron una decoración interesante para la casa. Desempacamos nuestras cosas y nos dedicamos a reparar otras partes de la finca. Había cercas rotas, el viejo granero necesitaba una pequeña reforma, y otras áreas requerían atención. Era una finca pequeña, con suficiente espacio para cultivar algunas hortalizas y criar animales. En pocos meses ya habíamos sembrado todo tipo de frutas y verduras, y comenzamos a criar cerdos y algunas vacas. Mi padre, mis hermanos y yo trabajábamos en la finca. Sin embargo, mis hermanos también trabajaban en una gran plantación de tomates. Ellos ayudaron desde la siembra hasta la cosecha. La plantación era muy grande, y personas de diferentes lugares eran atraídas en autobuses para trabajar allí. Durante la cosecha, los trabajadores sufrían mucho, viajaban desde lejos solo para ganar unas pocas monedas. Según mi padre, a pesar de las dificultades, siempre estaban sonrientes y nunca se quejaban del trabajo. Sin embargo, en una de esas cosechas llegó un grupo de personas diferentes. Eran gruñones y malhumorados, siempre con caras serias. Uno de ellos, llamado Francisco, solía molestar a los demás trabajadores, diciéndoles que no hacían bien su trabajo y que él merecía ganar más, porque él trabajaba mejor que todos. Este hombre, de unos 30 años, un día, mientras trabajaba, se cruzó con mi padre, que era una persona tranquila y reservada, que no solía involucrarse en problemas. Pero esa vez no pudo evitarlo. Francisco comenzó a insultarlo, llamándolo cobarde y acusándolo de ser incapaz de arreglar el sistema de riego, que según él, era la causa de que los tomates eran pequeños. Mi padre, que ya había aguantado las provocaciones de Francisco durante mucho tiempo, perdió la paciencia y lo enfrentó. Le dio una paliza hasta que los demás intervinieron para separarlos. Después de eso, el jefe de la plantación despidió a Francisco, diciendo que solo había causado problemas desde su llegada. Cuando Francisco se fue, lanzó una amenaza, dijo que mi padre se arrepentiría y que haría su vida un infierno. A pesar de esto, el resto de los gruñones que trabajaban con él seguían en la plantación, pero ahora miraban a mi padre con una hostilidad aún mayor. Sin embargo, él intentó olvidar lo sucedido y siguió adelante con su vida. Mi padre tenía la costumbre de ir a la ciudad cada viernes después de trabajar en la finca. Allí compraba provisiones para la casa, tomaba un trago de licor y charlaba con sus amigos en el bar. En una de esas visitas, escuchó rumores de que algo o alguien estaba matando animales en las fincas cercanas. Algunos decían que era un demonio, otros que un perro salvaje, y algunos aseguraban que era un hombre lobo. Aunque mi padre creía en estas criaturas, medio borracho, no le dio demasiada importancia. Tomó sus cosas y regresó a casa. Pasaron unos días y los rumores comenzaron a intensificarse. Hasta que una noche, mientras regresaba de la finca bajo la luz de la luna, mi padre caminaba por el camino de tierra cerca de nuestra casa. A lo lejos, vio una figura enorme y oscura devorando uno de nuestros animales. Llena de rabia,
Pensó que era un jaguar y corrió hacia el animal, desenvainando su machete. Sin embargo, al ver el tamaño descomunal de la criatura, recordó los rumores que había escuchado en la ciudad. Pensando mejor, retrocedió rápidamente hacia la casa, haciendo ruido y mirando hacia atrás para asegurarse de que la criatura no lo estaba siguiendo. Al llegar a casa, mi padre nos relató lo que había visto, un animal negro, enorme, que parecía un perro, devorando uno de nuestros animales. Mis hermanos, José, de 6 años, y Antonio, de 16, intentaron tomar la vieja escopeta familiar para enfrentarse al animal, pero mi padre se lo prohibió rotundamente. Nos ordenó quedarnos dentro de la casa, cerrar las puertas, apagar las luces y mantener un silencio absoluto. Esa noche, nunca había visto a mi padre tan aterrorizado. Su rostro mostraba un miedo que jamás le habíamos visto. Ni siquiera salió al baño y se quedó vigilando toda la noche. El baño estaba en un cuarto alejado de la casa, para evitar que los malos olores lleguen al interior. Cuando amaneció, mi padre y mis 2 hermanos fueron a ver el daño que había causado la criatura. Se dio cuenta de que no solo había matado a una vaca, sino a 2. Ambas estaban completamente destrozadas. El daño fue grande. Mi padre pidió que cavaran una fosa para enterrar los restos. Mientras mis hermanos se encargaban de eso, él tomó sus cosas y se fue a trabajar. Antes de salir, nos dio una advertencia clara: voy a trabajar ahora, pero ustedes deben terminar de arreglar esto antes de que oscurezca. No se quedan fuera cuando caiga la noche. Hoy volveré tarde porque debo pasar por la ciudad a comprar víveres, así que cuando oscurezca, entren a la casa y no salgan hasta que yo regrese. Mis hermanos pasaron casi todo el día cavando la fosa y enterrando los restos. Yo, al llevarles comida, vi el daño de cerca, y la escena era verdaderamente aterradora. Cuando terminaron todo, ya estaba oscureciendo. Entramos en la casa y esperábamos que mi padre regresara. Por suerte, esa noche no sucedió nada. Pasaron algunos días sin incidentes. A pesar de esto, mi padre no permitió que mis hermanos ni yo estuviéramos fuera después del anochecer. Incluso él mismo evitaba salir de noche, a menos que fuera absolutamente necesario. Pasaron semanas sin que ocurriera nada cerca de nuestra finca, pero en las propiedades vecinas, los ataques continuaron. Un hombre con el que mi padre solía beber los viernes le contó que había disparado contra la criatura cuando intentaba entrar en su casa, y que ésta huyó rápidamente. Unos días después, mi padre regresaba del trabajo un viernes por la noche, ya tarde, porque había pasado por la ciudad a comprar víveres. Mientras caminaba por el camino de tierra, notó algo extraño: todo estaba en un silencio absoluto. No se oían insectos ni el más mínimo ruido. La quietud era total. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. De repente, mi padre percibió un fuerte olor a carne en descomposición, un hedor insoportable. Le pareció raro, ya que las vacas muertas habían sido enterradas días atrás. Intentó ignorar el olor y, al ver la luz de la lámpara de nuestra casa a lo lejos, sintió alivio, creyendo que ya estaba cerca de llegar. Pero lo que no esperaba ocurrió de inmediato. Una monstruosa criatura negra, con el cuerpo cubierto de pelos y la cara de un perro, apareció frente a él. En un instante, la bestia lo atacó, mordiéndole el brazo izquierdo con fuerza y sacudiéndolo de un lado a otro. Mi padre, aunque herido, no se dejó intimidar. Sacó su machete con la mano derecha y logró darle un golpe en el vientre de la criatura, que lo soltó de inmediato. La bestia, tambaleando por las patas torcidas, cayó hacia atrás. Mi padre dejó caer los víveres y corrió tan rápido como pudo. Yo estaba en casa preparando café mientras mi madre barría la cocina, cuando, a lo lejos, escuchamos los gritos de mi padre pidiéndonos que abriéramos la puerta rápidamente.
Sin dudarlo, lo hicimos. Al abrir, él cayó dentro de la casa, sangrando abundantemente. Estaba casi inconsciente, pero mi madre, mi hermano menor y yo lo ayudamos como pudimos. Ese día, mi hermano mayor, José, había ido a buscar una carreta a casa de un vecino. Mi padre nos dijo que cerráramos puertas y ventanas de inmediato, pues la criatura lo había seguido y si lograba entrar, nos mataría a todos. Corrí a cerrar la puerta, y en ese momento vi a la bestia saltar la cerca y avanzar hacia nosotros a gran velocidad, con un galope extraño que combinaba con pasos pesados. Hacía un ruido atronador, como si un buey estuviera corriendo. Cerré la puerta y coloqué la tranca justo a tiempo. 2 segundos después, la criatura chocó violentamente contra la puerta, haciendo que toda la casa temblara. A pesar de la fuerza del impacto, la puerta aguantó. Podíamos oír claramente su respiración pesada y sus gruñidos profundos, muy extraños. Nunca había escuchado algo igual. Sonaba como el gruñido de un cerdo, pero era diferente. La criatura dio varias vueltas alrededor de la casa. Después de un rato, todo quedó en silencio. Me acerqué a la ventana para ver si se había ido, y parecía que sí. Sin embargo, cuando estaba a punto de relajarme, el monstruo reapareció cerca de la cerca, girándose de nuevo hacia la casa. Esta vez, cargó contra la puerta con aún más fuerza, y no pudo resistir el impacto. La puerta se desplomó, casi cayendo encima de mi padre, que estaba pálido como un cadáver. No sé si era por el miedo o por la pérdida de sangre, pero pensé que ese sería el final. La criatura era aterradora, con una cara demoníaca y un tamaño similar al de un becerro. El miedo que sentíamos era indescriptible. Incluso en la oscuridad, la criatura, con cara de perro, tenía los ojos rojos, babeaba profusamente y sus orejas eran puntiagudas. Sus patas traseras parecían rotas por detrás, lo que hacía que su apariencia fuera aún más espantosa, una auténtica visión del infierno. La bestia estaba justo frente a la puerta, pero de repente retrocedió medio metro. Con un empujón de sus patas delanteras, se puso de pie, como si fuera una persona. En ese momento, mi madre se desmayó, mi hermano menor se subió sobre mí, paralizado por el miedo, y yo quedé inmóvil en una esquina. A pesar de todo, la criatura no entró en la casa. Permaneció de pie, babeando y emitiendo ruidos extraños. Por alguna razón, parecía incapaz de cruzar la puerta, como si algo invisible lo estuviera bloqueando. Pasaron unos segundos antes de que el monstruo soltara un sonido tan fuerte que me lastimó los oídos. Al no poder entrar, comenzó a caminar por la casa, buscando otra manera de entrar. Sin embargo, no lo logró. De repente, se escucharon disparos. Miré hacia la puerta, que aún caía, y vi a mi hermano mayor, José, corriendo hacia la casa con un vehículo, acompañado de un vecino. Dispararon varias veces contra el animal, que corrió hacia el bosque, gritando de dolor. Cuando José entró a la casa, se sorprendió al ver a mi padre en el suelo, muy débil y sangrando. Junto con el vecino, llamado Jerónimo, levantaron la puerta, la colocaron en su lugar y la aseguraron con una pesada mesa de cocina. Nos quedamos dentro de la casa, esperando. Horas después, mi hermano y el vecino regresaron, pero nunca encontraron a la criatura, solo rastros de sangre que se perdieron en el bosque. Al día siguiente, logramos detener la hemorragia de mi padre, pero su estado seguía siendo crítico. Lo llevamos al médico, quien nos informó que tenía una infección grave en el brazo debido a la mordedura. Le recetó antibióticos, pero nos advirtió que su recuperación sería un milagro. Una de las enfermeras que ayudó a cuidar a mi padre me llamó para hablar conmigo fuera de la habitación. Mis hermanos se fueron a cuidarlo. Este es un momento difícil para nosotros, pero quizás pueda ayudarlos, nos digo. Conocí a un excelente sanador que vive cerca. Su nombre es Don Manuel y hace unos años salvó a mi hermano cuando estaba al borde de la muerte.
Cuando mencioné el nombre de la finca, me quedé en shock, era el lugar donde vivíamos. Le explicamos que el hombre que nos había vendido el terreno se había ido a vivir a un asilo porque era muy anciano. De vez en cuando les decíamos a Antonio y José que íbamos a buscar a don Manuel. Cuando llegamos a su casa, le explicamos toda la situación, incluido que mi padre había sido atacado por lo que creíamos que era un hombre lobo. Incluso le contamos que la criatura no había logrado entrar a la casa y que no sabíamos el porqué. Él escuchó todo atentamente. Después de un tiempo, nos pidió que mi madre consiguiera papel y lápiz para anotar los nombres de unas plantas que necesitábamos buscar para preparar un remedio. Tomamos nota y salimos a buscarlas. Nos tomó casi todo el día encontrar las plantas, algunas eran muy raras, y lamentablemente no recuerdo sus nombres exactos, pero eran extremadamente difíciles de encontrar. Cuando volvimos, don Manuel estaba junto a una forja encendida. Tenía un pote de hierro muy bonito, con detalles dorados que se parecían mucho a los que había en nuestra finca. En ese momento, me di cuenta de que él debía haber sido quien esos hizo grabados. Mientras preparaba las plantas, nos preguntó si sabíamos por qué aquella criatura no había logrado entrar a la casa. Mi madre y yo le dijimos que no lo sabíamos. Entonces, mientras mezclaba las hierbas en la olla, nos explicó. Cuando llegaron a la finca, debieron haber notado los grabados en la madera de la casa. Fui yo quien los hizo. Esos grabados sirven como protección contra las fuerzas del mal. Por eso, el hombre lobo no pudo entrar. Qué bueno que no los tocaron ni los quitaron. Quedé completamente sorprendida con lo que nos estaba diciendo. Era demasiada información para asimilar en tan poco tiempo. Sentía que todo lo que ocurriría era casi un milagro. Poco después, don Manuel nos informó que el remedio estaba listo. Parecía una especie de pasta verde. Nos dijo que debíamos aplicarla inmediatamente sobre la mordida de mi padre, ya que debíamos ser utilizada fresca para que surtiera efecto. Le agradecimos profundamente y corrimos al hospital. Al llegar, el médico se negó rotundamente a permitir que usáramos la pasta. Sin embargo, la enfermera que nos había hablado de don Manuel intervino y logró convencerlo. Finalmente, aplicamos la pasta de hierbas directamente sobre la mordida. La mezcla encajó perfectamente en la herida, que aún se veía bastante mal. Durante esos días, no habíamos regresado a la finca por miedo a que la criatura volviera. Mi hermano mayor era el único que iba ocasionalmente para cuidar a los animales y verificar que todo estuviera en orden. Un día, regresó muy asustado. Nos contó que al llegar a la finca encontró todo destruido, los animales muertos, la plantación pisoteada. Era una escena espantosa. Pero la casa seguía intacta, como si la criatura no hubiera logrado volver a entrar. Mi hermano nos dijo que esperáramos a que nuestro padre mejorara para hablar sobre mudarnos. 2 días después, milagrosamente, mi padre comenzó a mostrar signos de mejoría. Incluso el médico estaba sorprendido por su recuperación. 8 días después de haber aplicado la pasta de hierbas, mi padre se despertó. Confieso que lloré ese día, y no fui la única. Mi madre, e incluso mi hermano mayor, que siempre intentaba mostrarse fuerte, lloraron de felicidad. Cuando mi padre se sintió un poco mejor, le contamos todo sobre don Manuel y lo agradecidos que estábamos por su ayuda. Mi padre también se mostró feliz de saber que aún existían personas como él. Pasaron un par de semanas más hasta que mi padre se recuperó por completo. Cuando mi padre estaba saliendo del hospital, dijo que el primer lugar al que iría sería a la finca para agradecerle a don Manuel. Así que fuimos. Cuando llegamos, don Manuel se mostró muy feliz, pero mi padre se arrodilló frente a él y le agradeció profundamente. Fue una escena muy emotiva. Don Manuel le dijo que no era necesario agradecerle, pues una de las lecciones que había aprendido en este mundo era ayudar a quienes lo necesitaban. Pasamos toda la tarde conversando con él,
y mi hermano mayor le contó que la criatura había vuelto a atacar la finca. Mi padre incluso mencionó que creía saber quién era, sospechaba que se trataba de un hombre con quien había tenido una pelea días atrás. Don Manuel, sin embargo, negó esa posibilidad y le explicó: el hombre con quien usted peleó realmente no es la criatura. Pero parece que él buscó a un hechicero para traer desgracia a esta región, especialmente a usted y a su familia. Cuando mi padre le preguntó qué quería decir, don Manuel respondió: la criatura que ustedes mataron aquella noche en realidad era un pobre desgraciado transformado por una maldición. Sin embargo, el hechicero probablemente envió otra criatura tras ustedes. Estas personas que trabajan con magia negra tienen el poder de manipular a los que han sido malditos para utilizarlos contra sus enemigos. Todos quedamos impactados con sus palabras. Agradecimos nuevamente a don Manuel y regresamos a nuestra finca. Al llegar, efectivamente todo estaba destruido, excepto el interior de la casa, que permanecía intacto. Mi padre decidió que debíamos empacar nuestras cosas y mudarnos lo antes posible. Así fue, esa misma semana pusimos la finca en venta y nos mudamos. Nunca más volvimos a ese lugar. 2 años después, nos enteramos de que don Manuel había fallecido. Mi padre insistió en asistir a su funeral para rendirle un último homenaje. Ese era el relato que solía contar mi abuela. Cada vez que lo escuchaba durante nuestras reuniones familiares, sentía mucho miedo. Mi tío abuelo Antonio siempre confirmaba la historia, y por sus expresiones era evidente que todo había ocurrido tal como lo relataban. Lamentablemente, nunca conocí al tío abuelo José, quien falleció de meningitis en 1975. Estoy enviando este relato como homenaje a los 3 hermanos, mi abuela y mis 2 tíos abuelos, quienes ya han fallecido. Muchas gracias por permitirme compartir este relato. Que tengan todos una buena noche.